le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Todas las bendiciones de Dios vienen del cielo. Y pues haciendo siempre nuestro programa en vivo todos los jueves a esta hora, pues damos gracias a Dios por la lluvia que nos regala. Y entonces alcanzamos a estremecernos porque cae granizo, porque truena, porque brota el sonido desde el cielo. Y eso estremece, pero a su vez nos damos cuenta que todas estas maravillas de la naturaleza nos ayudan a entender una vez más que el Señor vive, que el Señor nos ha dado todas estas bendiciones y entonces que Él nos habla y que su santo cielo retumba y nuestros oídos captan su voz, los oídos de la carne y los oídos del Espíritu. Bienvenidos, hermanos, que este programa también y que estos espacios que en nuestro canal Telesantiago les ofrece siempre para sus hogares, para su alimento espiritual y humano, sean una continua lluvia que empape su corazón y que entonces nos dispongamos a dar grandes frutos. Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos, con los brazos abiertos, con mucha alegría, con un abrazo grande, les damos la bienvenida a este su programa Melodía entre tus labios, que pues el Señor nos ha permitido compartir y desarrollar para todos ustedes. Bendito sea, Señor, por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos por medio de nuestro canal. Como bien lo sabemos, hemos ido desarrollando algunas ideitas interesantes sobre el crecimiento espiritual y nos hemos dispuesto a crear, a ir conjugando, a ir implementando un diccionario de reflexión espiritual. Estamos elaborando ese diccionario de reflexión espiritual. Y ya hablamos de la A, de la B, de la C, y hoy le corresponde a la D. Y por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, yo espero que su merced esté ahí retomando en su corazón este diccionario de reflexión espiritual y le ayude para que crezca precisamente en el conocimiento de Dios, en el amor a la iglesia, en el amor a su fe. Pues hermanos y hermanas, que sea el Señor una vez más que con la gracia de su divino Espíritu nos regale la sabiduría, la prudencia, la humildad para dejarnos increpar, enamorar de su palabra. Pues hermanos y hermanas, yo sé que la primera palabra que se nos viene a la mente por D, esa palabra espiritual, por supuesto tiene que ser Dios, divinidad, Dios. Pues esa es la primera palabra, mis queridos hermanos, que hoy vamos a tratar de una vez más reflexionar, de ahondar en su conocimiento, de retomar nuestra vida espiritual respecto a Dios. Pero también vamos a hablar de la palabra desierto, porque estamos en el tiempo de Cuaresma y estamos en este contexto tan bello de sentir que el Señor nos está conduciendo por el desierto. Esa es la segunda palabra que vamos a meditar hoy. Y en tercera instancia vamos a meditar sobre la palabra discípulo, discípulo. Entonces no se les olvide, Dios, desierto, discípulo. Esas tres palabritas pues las quise hoy traer para ustedes. El Señor me ha iluminado estas tres palabritas para poderlas compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos. Pues ante las maravillas que el Señor nos ha dado, las maravillas sublimes de su amor, de que nos muestra su rostro, su actuar de tantas maneras. Él abre las manos y nos sacia de favores, nos sonríe y nos llena de ternura, nos acaricia y nos llena de consuelo. Pues tantas maravillas que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Yo lo invito precisamente a que hoy retome esas maravillas, esas alegrías, esas bendiciones que Dios le ha dado, pero que pasemos de un Dios simplemente de piedad a un Dios del conocimiento por medio de la fe. Yo quiero conocerte cada día más, mi Señor, porque en algún momento elevo mi oración, elevo mi súplica y no sé cómo eres, dónde estás, cómo te manifiestas. Me han dicho y me han pedido desde niño
que eleve mi oración porque existe un Dios. Pero yo, más que esa idea, quiero pedirte que te reveles a mi corazón, a mi entendimiento, a mi ser, a mi fe, para poderte conocer más plena, más fiel y firmemente, Señor. Pídele eso al Señor Jesús. Yo sé que tú elevas tu oración y lo hacemos de la mejor manera, tratamos de hacerlo con la mayor sencillez, con la mayor espontaneidad. Pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién eres para mí, mi Señor? ¿Quién eres, oh Dios Todopoderoso? Desde la filosofía, desde la misma antropología, desde la cosmología y de tantas ciencias, siempre se ha preguntado sobre la existencia de Dios. Y por supuesto, la teología y la religión le han llevado al ser humano a encontrar respuestas claras y concretas de cómo identificar y descubrir la presencia de Dios en la humanidad, en la creación. Por eso, mis queridos hermanos, Dios es ante todo el fin y principio, el principio y fin de todo, alfa y omega. Y lo vamos a decir el sábado santo, que ya se nos aproxima en la vigilia pascual. Cuando preparemos el cirio pascual, el sacerdote dirá: Cristo ayer, hoy y siempre, principio y fin. Y sabemos muy bien que por el Hijo de Dios nosotros entendemos, descubrimos claramente la presencia de Dios. Bien, hermanos, esa es la primera palabra, Dios. Así que en ese momentico de oración en tu humildad, cierra tus ojitos y pronuncia con humildad, con amor, ese signo bello que se ha transformado en palabra y que suena Dios. Dios. Quiero reconocer a Dios. ¿Quién eres, Dios? ¿En dónde estás, Dios? Enséñame a entenderte, a comprender tu obrar, oh Dios, Dios Todopoderoso. Qué lindo, hermanos, que nosotros adentremos nuestro conocimiento, tanto racional como espiritual, en el anhelo de reconocer quién es Dios. Pues, hermanos y hermanas, el conocimiento de Dios es, por lo tanto, tan grande, tan inmenso. Hay una anécdota bella en la cual San Agustín le explica a uno de sus discípulos, de sus niños, andando por la playa. El niño le pregunta: dime quién es Dios, maestro, dime quién es Dios. Y entonces es cuando San Agustín le pide que haga un hoyo en el mar, ahí en la arena mejor. Y entonces el niño hace el hoyo, lo mejor, lo más grande que puede. Y luego San Agustín le dice: ahora, con esa agua que hay ahí, llena y mete ese mar, toda esa agua, en ese hoyo. Maestro, eso es imposible. Pues así es Dios. El conocimiento de Dios es inmenso, es profundo. Y entonces nuestra mente, nuestra pequeña razón, no lo alcanza a abarcar. Es lo primero que tenemos que saber, que Dios es inmensamente grande y que es ilimitado su conocimiento y que entonces es profunda su presencia, que no lo abarco, que no lo alcanzo a percibir en su totalidad. Ese conocimiento de Dios, hermanos, es el que nosotros le pedimos que ante todo nos quite el velo de nuestros ojos para que nuestra mente se abra con humildad a su profundo, sublime e inmenso conocimiento. Él es el único, Él es el principio, Él es el fin, Él es el increado, porque no necesitamos entender ante tantas preguntas que empiezan a sustraerse o a escucharse por ahí. ¿Y quién creó a Dios? Es el increado, porque Él es el principio de todo. Platón dirá que Dios es el uno, porque el uno es lo primero que existe, el cero es la nada, y desde el uno empieza a brotar todo lo que hay, desde la filosofía. Y entonces nosotros tenemos que saber que Él es el uno, el principio, el origen de todo, el increado, y que no necesitamos desgastar
neuronas para pensar entonces quién creó en Dios, quién creó a Dios. No, es el increado, es el que ya estaba, es el que es la plenitud profunda de la creación. Y entonces, por lo tanto, es el que es, está y ha estado desde el principio de la historia. Necesito que su merced una vez más entienda la grandeza y la plenitud y la inmensidad de Dios. Oh Señor, cuán grande es tu misterio. Yo soy un hueco pequeño, un hueco en la arena, y tu océano, tu inmensidad, tu grandeza es incalculable ante mi pequeña razón. Pues bien, hermanos, siendo Dios tan grande y tan inmenso, quiere revelarse, quiere darse a conocer, quiere manifestarse, quiere que sus hijos lo conozcan, claro que sí, porque Él en su inmenso amor, pues quiere ser amado, y para ser amado necesita ser conocido, y se da a conocer. Nadie ama lo que no conoce. Solamente puedo dar el paso al amor mientras que yo esté decidido a conocer. Quiero conocerte, mi Señor, para amarte, y Dios quiere ser conocido para ser amado, porque Él es el inmenso amor. Así que mientras que yo lo voy conociendo, pues cada vez más voy navegando en la sublimidad y inmensidad de su amor oceánico. En ese océano inmenso de su amor, yo quiero irlo conociendo. Ninguna fuerza humana solo puede recorrer todo el mar nadando. Entonces necesitamos siempre de muchos instrumentos, de muchas herramientas para ir navegando y reconociendo la grandeza de Dios. ¿Cómo se revela el Señor? Primero, por medio de su creación inmensa. Y entonces los árboles, las maticas, entonces el firmamento, entonces las montañas y los ríos, entonces los pajaritos, los animalitos y todo lo que Él creó, y fundamentalmente en su creación perfecta que ha sido el hombre, Él se revela por medio de su creación. Su creación es su espejo. La creación es el espejo del rostro de Dios. Pero por eso es tan inmenso este universo. Es tan inmenso, el ser humano está tratando de entender el universo, cómo está conformado y por qué tan perfecto, y por qué estas circunferencias son perfectas, y por qué la tierra es perfecta, y cómo las leyes de la naturaleza son tan perfectas. Oh mi Señor, ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién me ha hecho tan perfecto? ¿Quién me ha dado tantas virtudes y capacidades tan perfectas? Y entonces se revela su perfección en mí, se revela en su creación, hermanos. Y por eso nos ha hecho a su semejanza, a su imagen, ha plasmado su hermosa imagen en ti, en los niños, en los jóvenes, en los padres, en los abuelos, en cada ser humano. Con el cincel, nos ha dado su hermosa imagen. Así que usted, cuando se ve al espejo, y así como yo me veo también cuando puedo observar el video de nuestro programa, verme en ese espejo es ver la creación de Dios. Sí, hermanos. Y somos bellos, y somos lindos, y tenemos que aprender a amarnos en la humildad, con una autoestima que brota desde la humildad, con una autoestima que brota de reconocer la grandeza de Dios y de que soy criatura de Dios, imagen de Él. Él, nuestro Dios, se revela por lo que yo soy. Se revela en su voluntad. Y entonces es una voluntad que no podemos controlar. Es una voluntad que está por encima de la naturaleza humana, que está por encima de la ley humana y natural. La ley divina está por encima de la ley natural, de la ley humana. Por eso Dios se revela en su voluntad. Y Él permite todo esto, lo que ocurre. Él permite que hayan las nubes negras y blancas. Él permite que una vez más gire la tierra y el sol ilumine la tierra. Él permite en esa ley natural que truene y entonces que caiga agua. En su designio
su voluntad está por encima de todo lo que hay. Ahí está la revelación del rostro de Dios, hermanos. Ese es Dios. Y ante todo, mis queridos hermanos, por supuesto, la imagen sublime, hermosa, perfecta y plena de Dios la reconocemos en Jesucristo. En la imagen cristiana de Dios, Cristo el Señor es la imagen plena de Dios Todopoderoso. Dios, oh Dios, ¿qué significa cuando yo pronuncio esta palabra? ¿Quién eres tan inmenso que no te puedo abarcar? Ayúdame a entenderte por medio de tu Hijo y ayúdame a su vez a entenderte por medio del amor que tu Hijo me ha dado, es decir, en el Espíritu Santo. Jesucristo nos ha revelado plenamente y definitivamente el rostro de Dios, sí, pero atentos, ese conocimiento se plenifica en el amor. Por eso conozco para amar, y si amo es porque conozco, es decir, que el Hijo me ha mostrado el rostro de Dios y lo he conocido por medio del rostro de Jesús, pero se ha planificado una vez más en el amor que el Hijo y el Padre nos han revelado y nos han otorgado. Hermanos, piensa una vez más quién es Dios en tu vida. Dios, supremo ser en quien dependemos, en quien nos movemos y existimos, como lo dirá San Pablo. Piénsalo una vez más, reflexiónalo y cuestiónate quién es Dios para ti y qué tanto conoces a Dios. Ya regresamos. Has hecho la poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Nunca pensé ver mi frutería en internet. La verdad, pensaba que eso era para las grandes multinacionales. Pero la situación se puso difícil y tocaba buscarla con palo. Me metí en las capacitaciones virtuales de la Cámara de Comercio de Tunja y entendí que internet es otra forma de vender más. Y vender más es crecer más. No dejes que tus sueños se detengan. Sigue adelante con tu negocio renovando tu matrícula mercantil antes del miércoles 31 de marzo en www.cctunja.org.co. Cámara de Comercio de Tunja. La Cámara. El Distrito Capital abre sus puertas para que hagas parte de alguna de las 32 entidades que ofertan empleos para ti. Hay 556 vacantes en la modalidad de ascenso y 1.464 en la modalidad abierto, para un total de 2.020 ofertas laborales en los niveles profesional, técnico y asistencial en la ciudad de Bogotá. Participa en este proceso de selección donde podrás demostrar tus competencias y habilidades. Ingresa a CIMO a través de nuestra página web www.cnsc.gov.co. Inscríbete hasta el 19 de marzo. Prepárate y participa para trabajar juntos por nuestra capital. Haz parte del cambio y sírvele a tu país. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En temporada seca, disminuye el nivel de los ríos, el agua escasea, aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Cuida el agua, protégete del sol, alerta sobre cualquier incendio, organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. La Rebaja, un servicio a domicilio de confianza, rápido, confiable y seguro. Más información en domicilioslarebaja.com. Nunca pensé ver mi frutería en internet. La verdad, pensaba que eso era para las grandes multinacionales. Pero la situación se puso difícil y tocaba buscarla con palo. Me metí en las capacitaciones virtuales de la Cámara de Comercio de Tunja y entendí que internet es otra forma de vender más. Y vender más es crecer más. No dejes que tus sueños se detengan. Sigue adelante con tu negocio renovando tu matrícula mercantil antes del miércoles 31 de marzo en www.cctunja.org.co. Cámara de Comercio de Tunja. La Cámara.
La Rebaja, un servicio a domicilio de confianza, rápido, confiable y seguro. Más información en domicilioslarebaja.com. La Rebaja, para todos, para siempre. Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Es tan inmenso ese misterio de Dios que ninguna ciencia, que ni siquiera la misma teología ni la religión alcanza a abarcar la grandeza y sublimidad de Dios, hermanos. Somos tan pequeños, somos unos granitos de arena en la inmensidad de esas playas. Somos una gotica de amor, sí, en la inmensidad del océano de Dios. Por eso decíamos que Dios ante todo se plenifica dándose a conocer en su Hijo Jesucristo por el amor que nos dio. Y por eso es tan bello el cristianismo, porque Dios Todopoderoso plenamente se ha querido revelar a sus hijos en su Hijo Jesús, haciéndolo hombre, a su imagen y semejanza también. Y entonces es igual a Dios Padre, goza de la misma naturaleza de Dios Padre, y el Espíritu Santo gozan de esa misma naturaleza divina como el Padre y el Hijo. El Dios del cristiano, del cristianismo. Y por eso hemos tratado cada día más durante tantos siglos entender el misterio de Dios, el misterio tan sublime de la divinidad que se manifiesta en una persona, en una identidad propia, a la cual le llamamos Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, por eso les decía, y una vez más recordamos, que es único, que es verdadero, que es un Dios que por lo tanto tiene una manera de expresarse, y la expresión de Dios es la santidad. Dios es santo, la expresión de Dios es santo, porque su nombre es santo. Él abre la boca y hay santidad, obra y hay santidad. Lo que Él es y como Él se expresa es el idioma de la santidad, llamados a ser santos, y nos ha llamado a expresarnos cada día más en la santidad. Hermanos, Dios ante todo trasciende toda criatura, le da sentido a todo lo que hay, le da sentido a la vida, le da sentido a la creación, le da sentido a la existencia humana, trasciende lo que hay por dentro de nosotros, le da sentido al misterio sublime de la vida humana, de las emociones, de los sentimientos, y nos ha regalado una conciencia, un espíritu para identificar la capacidad trascendente que nosotros tenemos. Y ahí nos ha regalado la capacidad de irlo entendiendo, comprendiendo, sondejando su misterio. Es un Dios vivo. Y entonces otra de esos atributos y otras de esas cualidades de Dios es que está vivo, latente, está vivo en medio de nosotros, está vivo por las calles, está vivo en el mercado, como muchas veces lo hemos dicho, está vivo aquí por medio de estas cámaras, está vivo allá en su hogar, en su familia. Es un Dios vivo y eso significa que ama, eso significa que tiene movimiento, eso significa que habla, que siente. Eso significa, hermano y hermana, que si está vivo es porque ocupa un lugar y un espacio. Y ese lugar y ese espacio está identificado en su santidad y en su amor. Es un Dios vivo, hermanos. Predicamos un Dios vivo, vivo y verdadero, único y santo. Así es Dios, hermanos. Estamos tratando de identificar esos atributos bellos para darnos cuenta que Dios es el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, y que está en todo, lo posee todo, lo abarca todo, y que somos pequeños para a su vez entender qué tan grande es Él, tan inmenso es Él. Dios es verdad. Dios es verdad para un mundo que lamentablemente se está acostumbrando a la mentira. Dios es verdad. Es un Dios verdadero que existe y que brota de la experiencia del amor y de la existencia de cada ser humano. Es cierto, esto es cierto. Y por eso es tan bello identificar que el Señor, ante todo, nos ayuda a experimentar su amor para darnos cuenta que es verdad,
que es cierto lo que Él nos quiere decir, que es cierto lo que sentimos, que es cierto lo que pensamos, que es cierto que Él existe. Es verdad, hermanos, eso es cierto. Experimenta su amor, no tengas miedo a conocer y acercarte a Dios, a dejarte tocar por su amor. Qué lindo, mis queridos hermanos, que nosotros una vez más entendamos lo que significa Dios, y que Dios está, y que Dios lo permea todo, y lo sondea todo. Pues bien, hermanos, de ahí que sea tan bonito entender la imagen de Dios como el ser humano ha aprendido a nombrarle. Y entonces en el Antiguo Testamento se dice que brotan dos expresiones de cómo recurrir y cómo llamar a Dios. Primero, Elohim, que significa que Dios que puede nombrar a las naciones. Las naciones pueden nombrar a Dios. El Dios de las naciones, Elohim. Si ustedes recuerdan bien, de esa manera está la traducción hebrea en la palabra del Señor en el momento de la crucifixión. Elohim, Elohim, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim es la expresión de cómo el pueblo puede nombrar a Dios. Es el Dios de las naciones, Elohim. Pero también hemos reconocido otra manera de manifestar el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta en este hermoso signo de la zarza, en el Horeb, y si me preguntan quién eres, ¿qué les diré? Y entonces es cuando Dios desde la zarza le hace saber a Moisés: soy el que soy. Él es el que está, y porque está es porque es, hermanos. Yahvé. Y entonces Yahvé significa que Dios se quiere revelar a Israel, que Dios se revela a su pueblo. Y por eso cuando decimos Yahvé en nuestra religión cristiana católica, en el cristianismo puro, estamos diciendo que Dios se revela continuamente ante nuestra pequeña inteligencia. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en su presencia, hermanos, sabiendo tantas maravillas que nos ha dado? ¿Cómo no creer? Porque nos ha dado nuestras manos, nuestros pies, todo lo que vemos y todo lo que percibimos y sentimos, Él lo conoce. Y por eso, hermanos, los invito para que le cantemos al Señor. ¿Cómo no creer en ti, Señor? Si todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece. Todo lo que veo, todo lo que soy, Señor, es tuyo. Cuán bello eres, y quiero maravillarme y sorprenderme y asombrarme, sabiendo que no puedo abarcarte con esa pequeña gotica y esa boronita, Señor, de conocimiento que tengo, con la revelación que me das. Quiero conocerte mejor, para amarte más, para que sabiendo quién eres, yo dé testimonio de ti ante los demás, hermanos. Eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Oh mi Señor, ayúdame a conocerte cada vez más, a crecer en la fe hacia ti, Señor. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré
mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la tierna sonrisa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si está en la viña o en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? En ti, Señor, siendo tan sublime, tan inmenso, tan hermoso, mi Señor. Y en esta tarde una vez más nos sorprendemos, sí, Señor. Nos sorprendemos y nos asombramos por tu grandeza. Gracias por revelar todos los días en tu inmenso amor tu rostro en nosotros. Amén. Bien, mis queridos hermanos, cuán grande es Dios, cuán inmenso, cuán sublime. Y decíamos que tan bellos son todos estos fenómenos, que llueve, que hace sol, tan bella que es la naturaleza, tan bello todo lo que experimentamos y somos, que cómo no admirarnos. Dios. Por eso esta palabra necesitamos dedicarle un poquito más de tiempo, por supuesto, porque Dios lo es todo. A su vez, mis queridos hermanos, vamos a pasar a nuestra segunda palabrita rápidamente. Y les decía que iba a hablarles del desierto. En estos días de Cuaresma, mis queridos hermanos, nos han hablado mucho del desierto. Y entonces por eso la Cuaresma comenzaba hablándonos de las tentaciones de Jesús, o que Jesús tuvo que asumir en el desierto. Cuaresma, sinónimo de desierto, hermanos. Bien, primero hagamos una descripción geográfica de lo que es un desierto. Yo no he podido ir a un desierto propiamente dicho, pero muchas veces vemos también la aridez de esas tierras, yendo por Villa de Leyva y Sáchica, etcétera. De ahí para allá, todas esas tierras que son desérticas, tienen una imagen de desierto. Pues hermanos, en un desierto significa que ese desierto es una tierra sin la bendición de Dios. Es una tierra falta de agua, es un desierto porque significa que no hay vegetación, que es raquítica, que es árida, que es infértil, que es una habitación imposible asumir ese desierto. Es una prueba ante todo que purifica el ser humano.
el desierto, hermanos. Invitados al desierto. Invitados a un desierto en el cual necesitamos reconocer nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu empuja a Jesús, nuestro Señor, a vivir la experiencia del desierto, porque Jesús se está preparando para su misión. El desierto significa asumir la pequeñez, la fragilidad, la necesidad de Dios, para también aceptar con carácter la misión que Dios mismo nos ha puesto. ¿Qué tanto has vivido el desierto en estos tiempos de Cuaresma? ¿Qué ha sido el desierto para ti en estos días? Asúmelo, eso te purifica. Es una experiencia hermosa de reconocer la necesidad de Dios. Por eso, ante la necesidad que tenemos de Dios, el demonio se nos disfraza. Y entonces, si tentó al Hijo de Dios, ¿cómo no será que nos tiente a nosotros en ese desierto? Y también nos tienta con el tener, con el poder, con el placer, con nuestras apetencias, simplemente con nuestro egocentrismo, con nuestra avaricia, y nos tienta. Y especialmente cuando queremos crecer en la vida espiritual, si se dan cuenta, el demonio más está tratando de como herir nuestra espiritualidad, herir nuestra comunión con Dios. Cuaresma, signo de desierto. Y por eso ya habíamos hablado en la C de la Cuaresma, pero hoy hablamos del desierto porque a la luz de esta experiencia de Dios que tenemos en estos tiempos hermosos, necesitamos asumir ese tiempo de purificación, ese tiempo de encuentro con Dios y a su vez esa asimilación y esa comprensión de que nosotros somos necesitados del Señor. No olviden, hermanos, que el desierto es muy importante precisamente para encontrar la Pascua. Es necesario pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y eso fue lo que hizo Dios, quien guió por medio de Moisés 40 años al pueblo de Israel por el desierto. Y en el desierto manifestó sus grandes maravillas y signos. Pero en el desierto también el pueblo se dejó tentar. Y entonces, ante el momento en el cual Moisés estaba hablando en el monte con Dios, nuestro Señor y amo, entonces el pueblo se deja tentar. El pueblo empieza a ser tentado por el hambre física, tentado por la impaciencia, tentado por la avaricia, tentado por la respuesta inmediata. Por eso, hermanos, vemos muy bien que en el desierto el pueblo se hace un Dios falso, un becerro de oro. Se despoja el mismo ser humano de sus joyas para convertir eso que él mismo ha aportado en un falso Dios. Nosotros mismos nos creamos falsos dioses cuando no entendemos el desierto, cuando no comprendemos nuestra limitación, cuando no le damos el tiempo a Dios y no entendemos el tiempo de Dios y empieza el desespero y la angustia. Desierto que significa purificar al pueblo de su infidelidad, que significa renacer del pueblo de Israel, que significa beber del agua de aquella roca que brota agua viva, pasar a pie junto, como dice la palabra de Dios, a pie ligero, a pie esperanzador, aquel mar muerto. Y por eso, hermanos, qué lindo que nosotros pasemos de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz y pasemos hacia la Pascua. Y ese tiempo va a llegar, pero llega si nosotros entendemos el desierto. Yo los invito a eso, mis queridos hermanos, que no dejen pasar una vez más esta Cuaresma, este desierto, con la invitación a la conversión y por lo tanto dejemos esa dura cerviz, esa mente muchas veces enclausulada en nuestro egocentrismo, en nuestra terquedad, de dura cerviz. No entendemos y nos cerramos simplemente en nuestro parecer. Que como pueblo de Dios nosotros seamos capaces de entender este desierto. Por eso es la experiencia de la necesidad de Dios, es la experiencia bella de entender cómo Dios habla y entender su misión. Por eso en el desierto también, mis queridos hermanos, no olviden
el Señor muestra su generosidad y sus maravillas por medio del maná, librándonos de la muerte, librándonos del enemigo y dándonos de comer. Nos da el maná, el pan de cada día, el pan que alimenta, el pan que da fuerza, el pan que muestra todos los días que Dios es generoso. El desierto, y en el desierto el Señor nos enseña a ser pacientes, a confiar, a no desfallecer, a mantenernos firmes en la fe y a no dejarnos llevar por falsos dioses. En el desierto se necesita que nos dejemos llevar allí para que Él nos hable al corazón, porque en el momento de la fragilidad, en el momento del dolor, de la necesidad, el Señor quiere tocar el corazón, ese corazón que usted tiene, y quiere hablarnos al corazón porque quiere ablandar ese corazón. En el desierto nos ha de llevar el Señor para vivir a su vez en la experiencia de la generosidad de Dios, la experiencia, como les decía, de la necesidad de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros debemos atravesar ese desierto para llegar a la tierra prometida. Vamos para la tierra prometida, vamos para la Pascua. ¿Cómo se está preparando usted en este desierto para la Pascua? Nuestro camino no es simplemente quedarnos en el desierto o quedarnos en la Cuaresma, no, este tiempo es para dar el paso a la Pascua. Paso, prepárate para esta Semana Santa que se nos avecina y pues por lo tanto valora el desierto que Dios nos está regalando. Vamos a otros mensajitos de interés y hablando del desierto, revisa qué significa el desierto de esta Cuaresma en ti para tu vida espiritual y a su vez pídele a Dios que viviendo el desierto estés bien preparado para dar el paso a la Pascua. Ya regresamos. Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos y a mi padre y madre que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy en Tunja, Avenida Colón número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud. Creatividad y tecnología en artes gráficas. Mi nombre es Brian Angola, jugador profesional de baloncesto, y hoy quería invitarlos a que sigamos con responsabilidad luchando contra esta pandemia. Usa tu tapabocas, conserva el distanciamiento social, lávate las manos periódicamente, sé responsables, seguimos peleando todos por esta pandemia para salir de esta juntos. Un abrazo para todos. El virus no se ha ido. El deporte es de todos. Hola, soy Yuri Alvear, deportista de la disciplina de judo. Los triunfos se alcanzan con disciplina y constancia. Es el momento de demostrar nuestro trabajo en equipo, cuidándonos y respetando los protocolos hasta que llegue el momento de la vacuna. El virus no se ha ido. El deporte es de todos. En Fátima, nuestra Madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo y como familia Telesantiago pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. En Telesantiago, oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra.
Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Bien, mis queridos hermanos, hemos hablado de Dios, fundamento de nuestra fe, y hemos hablado del desierto como el camino que nos lleva al conocimiento profundo de Dios. ¿A quiénes nos llama? ¿Quiénes debemos caminar por el desierto? ¿Quiénes estamos llamados a reconocer a Dios? Pues aquellos que les llamamos discípulos, aquellos que llamó el Señor Jesús para seguirle, para comprender sus bellas palabras, para entender qué significa ser amado, qué significa la palabra de Dios, los discípulos. Y esa es la tercera palabra que yo quiero recordarle a usted, que usted es discípulo, y el discípulo, no lo olvide, es llamado por el maestro. En el Antiguo Testamento y en la tradición precisamente griega y helenística, pues los discípulos eran los que elegían al maestro que más creían que les podía ayudar en el conocimiento de las ciencias. Pero en este caso, el maestro es quien elige a sus discípulos. Elige a los 12, también con D, 12 discípulos, y eligió a 12 hermanos, y eligió a muchos más discípulos que se fueron multiplicando cada vez más, para que nosotros seamos capaces, con un corazón humilde, de reconocer el rostro de Dios en Jesús. Y Jesús, o mejor, nos dirigimos junto con Jesús hacia el desierto. Nos ha dado ejemplo el Señor de cómo se debe caminar en el desierto, de qué se debe llevar al desierto y cómo se debe asumir la realidad del desierto. Pues hermanos, ser discípulo significa ser elegido. Te eligió y me eligió. Siéntete elegido. El discípulo es elegido. El discípulo a su vez responde libre y voluntariamente, pero a su vez es seducido y cautivado por el amor. Tan bello que es eso, entender el discipulado que Jesús nos invita a vivir. Somos libres y nosotros por voluntad propia asumimos el llamado de Dios, sí, pero somos cautivados por su amor. Eso tiene que experimentarlo el discípulo de Jesús, que camina por el desierto para entender el obrar de Dios. El discípulo, hermanos, ante todo es obediente y humilde, porque escucha la voz del maestro. Está atento a lo que el maestro le quiere dar a conocer. Así que hay alguien que dirige al discípulo, el maestro, Rabuní, ¿en dónde vives? Y el Señor nos responde, vengan y lo verán, y nos lleva al desierto para saber y darnos cuenta en dónde vive, cuál es la entrega profunda de Jesús hacia el Padre, y por medio de ese discípulo, de ese discipulado, nosotros entender que somos hijos. El discípulo comparte las ideas del maestro, las orientaciones y las enseñanzas del maestro, las escucha, las comprende, las ama, las transmite. Atentos, las escucha, las comprende, las ama, las transmite. ¿Qué? Las ideas, las enseñanzas, las palabras del maestro. Ese es un discípulo, hermanos. Muchos lo escuchaban, pero más de uno no le creía, pero más de uno no hacía lo que él pedía. El discípulo sí lo hace, hermanos. Entonces es cuando entiende su vocación. Por eso el Señor, por medio de su Hijo, Dios Todopoderoso, nos ha regalado la vocación de hijos. Esa vocación que significa una misión. Y por eso decíamos que el desierto nos prepara para una misión como hijos. Y la misión que Dios le dio a su merced está manifestada en su vocación. Renueva en su corazón, renueve en su familia, que somos discípulos, que somos hijitos de Dios. Y por eso el discípulo aprende a discernir qué es lo que debo hacer yo como hijo, qué es lo que Dios quiere de mí, qué quisiera el maestro que yo hiciera. Enséñame a discernir tu palabra, tu voz, mi Señor, soy tu discípulo. En el desierto te conocí, Señor, y te conocí por medio del amor. Es más, en el desierto es cuando ya me di cuenta que debía amar más profundamente, y ese desierto es la experiencia de tu amor.
Enséñame, Señor. Enséñame a entender el desierto. Enséñame a comprender en esta cuaresma estas tres divinas realidades. Hermanos, Dios, no se les olvide esas tres palabritas: Dios, desierto y discípulo. Íntimamente unidas esas tres realidades, hermanos. Y por eso ahí ustedes las ven en pantalla, ahí las vamos poniendo para que usted no se le olvide: Dios, desierto y discípulo. Esta tercera letra, hermanos, que nos ha llevado a entender qué significa ser llamados por Dios. Te dedico, Señor, esta canción como tu discípulo que te ha reconocido en el desierto. Y reconociéndote, Señor, he podido decirte: oh Dios. Con mi canto hoy te expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto hoy expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. En este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. 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 En el desierto lo conocimos, hermanos. En el desierto. Y en ese desierto usted purifica su discipulado. En ese desierto usted entiende su misión. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, con nuestra oración, precisamente pidiendo al Señor nos libre una vez más de esta pandemia, que este desierto nos purifique y que nos libre el Señor de todo mal, de toda enfermedad. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecien nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. En este día yo he venido aquí para
para decirte cuánto te amo, 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 Dios amado, mi amado, mi Dios amado, mi amado. Bien, mis queridos hermanos, Dios, desierto y discípulo. No lo olviden, que Dios me los bendiga, me los acompañe, les regalo mi bendición y que vivan con mucha alegría, con mucha fe, la Semana Santa que se nos avecina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Melodía entre tus labios, que seas una melodía en los labios del Señor. Has hecho poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi Padre y Madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus